Vanessa Cárdenas, de allá de El Belloto Norte. Saludos a todos mis hermanos unidos el último miércoles del año 2020. Bien, hemos llegado, hemos triunfado. Señor, te honramos, te agradecemos, preparamos nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, danos luz, entendimiento, revelación, un avance para prepararnos, proyectarnos para este 2021. Necesitamos una palabra clara, definida, cómo vamos a declarar, cómo vamos a profetizar, qué vamos a afirmarnos, qué vamos a tomarnos en este tiempo que hay tantos movimientos, que hay tantos pensamientos, hay tantas ideas, Señor, y queremos aprender a discernir la voz de Cristo, la voz del Espíritu. Señor, enséñanos a movernos en lo profético, cómo funciona hoy día en el nuevo pacto y cómo nosotros podemos fluir libremente en esta palabra profética autorizada. Gracias, Padre. Oramos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Al nombre del Señor, gloria y honor. Bendigo a los que se están conectando de allá de Antofagasta. Saludos, manda Andrés Rivas, junto a la pastora Alejandra, también veo por allí, la hermana Ana María Molina, ya la saludé, Rosa de la Cruz. Bien, les bendigo, los que alcanzo a vislumbrar por allí. Qué bueno que podamos estar unidos en su nombre. Gracias, Señor. Bien, vamos a declarar la palabra que el Señor nos ha dado. Vamos a tomarnos tan solo de un pasaje que aparece en Primera de Corintios, capítulo 14, que habla de la profecía, pero que no todo ok, en algún momento puede haber ahí algún tema, porque estoy saliendo por OBS, pero este sistema también está siendo grabado, así que por alguna situación, por el horario, pudiera haber, por eso que a veces no quiero pasarme más de la hora, porque sé que hay momentos que se colapsa, pero vamos a declarar que el Señor nos va a ayudar para soltar esta palabra oportuna para este tiempo. Bien, decía que necesitamos comprender lo profético en este tiempo, porque muchas veces cuando se habla de profecía, se malentiende y se comprende que tan solo se habla como de Apocalipsis, de los últimos tiempos. Es más, hoy día meditaba que uno de los primeros libros que debiéramos leer nosotros, siempre recomendamos Mateo, bueno, comienza de Génesis, algunos que les gusta más la revelación del Antiguo Nuevo Pacto, pacta por los escritos del apóstol Pablo, pero ¿sabe qué meditaba yo? Si queremos recibir la revelación de Jesucristo, debiéramos partir por Apocalipsis. Sí, Apocalipsis, que muchos andan buscando la revelación del caballo, pastor, soñé con un caballo bermejo, ¿qué significa? No, ahí encuéntrese lo que más tiene que revelarse Apocalipsis. Usted es, como dice el primer capítulo, dice la revelación de Jesucristo, que Jesucristo es el espíritu de la profecía, y a eso tenemos que llegar y a eso tenemos que concluir. Hoy día, si hemos de decir una palabra cierta, es lo que el espíritu del Señor nos está diciendo. Pero quiero dejar ahí una pequeña base. Yo sé que algunas cosas las manejan algunos, pero quiero de alguna forma decirlo, fluir espontáneamente. No traigo apoyado ningún escrito, más que un par de versículos que podíamos leer, pero sí quisiera dejar esta plataforma, esta idea, porque hoy día mucha gente todavía tiene la mentalidad del antiguo pacto, de la forma profética como predicaban o como profetizaban en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento había una forma bajo un viejo pacto que traía la palabra autorizada, ¿cierto? Que estaba solamente a través, la voz de Dios, a través de un profeta que se le llamaba el vidente, ¿cierto? Y él, junto con la sociedad del sacerdote, eran los que transmitían. El sacerdote luego interpretaba la ley, la enseñanza, y estaba el rey, el que llevaba al cumplimiento de estas palabras. Siempre recurrían a él, pero él, el profeta, era alguien que era como hasta extraño, vivía lejos y de vez en cuando volvía y llegaba con algunas palabras de juicio, muchas veces. Por eso se asocia al profeta con el tema de juicio. Por eso que hay que entender el contexto hoy día bajo el nuevo pacto, cómo funciona el don profético, el oficio profético, que también, o ministerio, que también está vigente, porque hay gente que muchas veces da a entender que lo profético ya quedó atrás. Evidentemente que hubo una transición
el último de la transición de lo que era el viejo pacto fue Juan el Bautista, el que nos trajo luego ya al Mesías, a Cristo, pero ahí se instauró la profecía de una forma establecida a través de Cristo. Por eso que hay que entender cómo funciona hoy día y cómo funcionaba antes. Antes el oficio profético estaba sobre un hombre y donde estaba ese hombre estaba la voz de Dios. Tenían que buscar a Elías, tenían que ir donde vivía Eliseo, tenían que buscar a los hombres de Dios. Hay gente que Dios lo usó con profecía, pero no eran profetas, digamos, como el oficio principal, como Samuel. Samuel en el Antiguo Testamento. Él era juez de Israel, pero también fluía de una forma profética. Se le reconoce como un profeta. A Abraham, al primero que se le menciona como un profeta, aunque no estaba soltando palabras, así dice el Señor, ni nada de eso, pero se le menciona como un profeta. Entonces, hay varias formas de definir lo profético. Yo quisiera que por favor me capture, me siga con algunas ideas, capture los principios principales, valga la repetición. ¿Por qué? Porque me interesa que entendamos el contexto que nos movemos hoy día en Cristo. La iglesia del Señor, que tiene que moverse de una forma profética real. Hoy día estamos en el nuevo pacto. Dios estableció el ministerio quíntuple o el don de Cristo, la manifestación de Cristo, en cinco, digamos, funciones. La función del Antiguo Testamento, que estaba sobre el profeta, el rey y sobre el sacerdote, hoy día está sobre la iglesia. La iglesia pasó a ser hoy día bajo un sacerdocio nuevo, que es según el orden de Melquisedec, pasó a ser la iglesia del Señor, el sacerdocio real, o sea, se manifiesta lo real, lo profético y también lo sacerdotal dentro de la iglesia hoy día. Por eso es importante entender el contexto. Ahora, lo que es la autoridad, gracias por sus cariños que están mandando allí, siguen mandando, pero sigamos atentos a la palabra del Señor. Mire, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, lo que se hace hoy día, lo que antes gobernaba, ¿cierto?, la iglesia a través del pueblo de Israel, que era, podríamos decir, la sombra y la figura de lo que es la iglesia hoy día, cómo se dirigía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era a través de estas tres personas que estaba la unción de Dios sobre ellos, y todos ellos eran ungidos bajo una misma unción, que era la unción arónica o levítica, que eran las dos unciones que se manifestaban. Es como cuando habla el Salmo, te han escuchado o han leído un Salmo que habla David, dice que la unción, dice cuán hermoso es habitar los hermanos, dice el Salmo 133, cuando habla de la unidad, de la comunión, pero también habla de una unción que baja sobre la cabeza, y dice, y sobre la barba de Aarón. Y así dice la unción. Algunos todavía se mueven de esta forma, pero hoy día la forma que Dios se mueve es la cabeza es Cristo, no es a través de la unción, a través de un hombre, sino a través de Cristo. Por eso estas cositas, aunque parezcan simples, pero son muy profundas, porque todavía hay gente que sigue aplicando y que todo opera sobre un hombre, sobre ciertos hombres, y ellos son los únicos que ungen. Y en realidad todos nosotros, dice la Escritura, que tenemos la unción del Santo, tenemos la mayor unción, que es la unción de Cristo. Por eso que nosotros podemos operar no solamente en los dones del ministerio, sino en los dones proféticos, de ciencia, de sabiduría, de revelación, de poder, de todos los dones que el Espíritu Santo reparte, como también el Padre, como el Hijo, que habla en Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice, Él constituyó, ¿cierto? Como lo dice 1 Corintios 12:28, primeramente apóstoles. 1 Corintios 12:28 también lo ratifica. Primeramente apóstoles. El Efesios 4:11 dice, y Él constituyó apóstoles, a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, ¿cierto? El dedo chico de la mano. Nosotros entender la forma como Dios, la mano de Dios que se mueve a través de este ministerio quíntuple, es Dios manifestándose, que son personas que han sido forjadas para el ministerio, Cristo, el don de Cristo, que aquí el que tiene que ser conocido, manifestado es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que están atentos ahí, escuchando. Bien me parece. Sigamos. Entonces, me importa esto dejarlo esclarecido, porque hoy día cómo opera la unción, el mover del Espíritu, lo profético en la iglesia es fundamental entenderlo, porque la iglesia es una iglesia avisada.
los profetas, los centinelas, como se les llamaba antes, los videntes, los que guardaban, velaban. La Biblia habla en el libro de Osea del que guardaba por el profeta. Dios guardaba a la nación. Por un profeta lo hacía subir, levantar o bajar. Todo dependía del profeta, de lo que soltara, de lo que dijera. Entonces dependía todo de un solo hombre. Hoy día estamos en el nuevo hombre, estamos en Cristo. Entonces hay mucho que establecer. Yo sé que vamos a hablar más de estas cosas durante el año. Hay un sentir de Dios de hablar la importancia de lo protagónico de estos tiempos que nos tocó vivir, de que la iglesia tiene que ser sal, de que tiene que ser luz, de que tiene que ser valiente para atreverse a decir las verdades, por gracia, por amor, pero de manifestar lo de Cristo, porque se está levantando leyes, ya lo hemos escuchado, decía mi hija, parece que ya se aprobó el tema del aborto acá, bueno, hay cosas raras que van a surgir, queramos o no. Vamos a estar intercediendo para que otras las detenga el Señor, porque hay cosas que las detiene el Espíritu Santo y la iglesia, pero hay cosas que van a manifestarse y la iglesia tiene que estar preparada para anunciar palabras, para decir ciertas cosas de la forma que el Señor nos enseña. Ahora nosotros vamos a decir lo que el Espíritu del Señor nos esté diciendo y atrevernos a testificar las buenas noticias. Hoy día bajo la visión del nuevo pacto, no de condenación, no de juicio, no de traer ahí las 7 plagas de Egipto o las 10, las 7 plagas de Apocalipsis y todo lo que la Biblia habla de poder. A lo mejor muchos todavía están con el tema de la guerra espiritual, como se hacía antiguamente. ¿Por qué? Porque no han entendido el contexto correcto de la Escritura. Y aquí quiero ponerme un poquito en el plano de la Escritura, que entendamos algo. Espero que me vaya siguiendo, yo tratando de hacer ahí una macedonia, como dicen, o una miscelánea, de muchas cosas. ¿Por qué? Es que quiero llevarle a un consenso para que juntos aprendamos el valor de lo que Dios puso hoy día en la iglesia del Señor. Estoy haciendo digamos, un panorama general. Espero que me vayan entendiendo. A lo mejor va a tener que escucharlo más detenidamente, pero si usted ya hay algunas cosas que ya las sabe, que bueno, ya un poquito más, ahí hay un pequeño previo de conocimiento que le puede ayudar para aclarar y avanzar un poquito más. Pero es importante que usted mantenga esta actitud de aprendiz siempre. Entonces, me importa decirle esto, que así como la palabra Dios la reveló en el Antiguo Testamento, no podemos dejar de citar el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, porque toda la sombra y figura nos hablaban de lo que iba a devenir. Entonces no podemos hablar de un nuevo pacto si no nos metemos en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque para nosotros es necesario, quiero que entienda esto, para nosotros los humanos es necesario entender y conocer el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque para Dios solamente existe un solo pacto, el pacto eterno. Por eso es que nosotros tenemos que cada vez elevar y cambiar nuestros pensamientos y ver desde la perspectiva divina. Siempre yo digo, mirar cada vez más arriba, porque a veces todo lo que hacemos es terrenal. Y esto es lo que quiero que hoy día entiendan ustedes, porque existe lo que es lo profético, que Dios lo trajo a través de un hombre. Todo lo que se hablaba lo hacía Dios a través de un hombre. El hombre venía y hablaba, ¿cierto? Y Dios habló, dice, de muchas formas y de muchas maneras. Lo vamos a citar para que en ese mismo pasaje nos puede servir para llegar quizás a algunas ideas finales. Pero quiero mencionárselo para algunos que no manejan tanto los pasajes bíblicos y es bueno que lo entendamos. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios por mucho tiempo, por muchos años? A través de los profetas. La palabra autorizada que Dios, la única forma y manera como Dios hablaba era a través de los profetas. Y Dios los respaldaba con señales, con maravilla, con fuego del cielo, con todo lo que ellos necesitaran para respaldar a los hombres de Dios. Ellos decían algo y eso se cumplía a cabalidad. Entonces, hoy día necesitamos ver esto. Luego pasó de ser lo profético a tener algo escrito. Y eso pasó a través del sacerdocio, lo escrito, que vino a través de la ley de Moisés, ¿cierto? Ya no solamente era regido el pueblo por lo que decía el profeta, sino lo que estaba escrito en la ley, luego en los pergaminos, los rollos, hasta llegar a la Biblia actual, que hoy día la tenemos en tablet, en celular, en iPad, algunos lo tienen ahí, hasta en la televisión, ahora podemos poner ahí
qué bueno, en PDF. ¿Cuánto lo imaginamos que podíamos tener en PDF? Pero aún así sigue siendo la palabra escrita. El logos, el logo, lo escrito. Y existe también lo que es la palabra rema, que es la que nosotros buscamos para este mes, para enero, los primeros días, la palabra profética revelada, la palabra viva. Hay muchos que se mueven también en la interpretación, y eso no está malo, pero también ahí hay una parte humana, la interpretación, que se basan en la iluminación. Este término, a ver, grábenlo, guárdenlo, lo que les gusta estudiar, estas cosas, porque yo he estudiado en grupos de seminarios, de doctores, de teología, y estos temas se debaten mucho, que ellos hablan de la interpretación, que nosotros podemos interpretar, y eso no cabe duda, que el hombre con la capacidad que Dios le dio puede interpretar las escrituras, pero ellos hablan de la iluminación, pero que no podemos tener inspiración ni tampoco revelación, porque dice que todo ya fue revelado y lo único que podemos ser iluminado y recibir la interpretación. Pero nosotros que estamos en el nuevo pacto, que tenemos la unción del Santo, el Cristo que nos habita, creemos en la revelación, creemos que Dios sigue inspirando y revelando. Evidentemente que todo va a estar sujeto o alineado con lo escrito, con la escritura, con la palabra, con la revelación, pero Dios sigue hablando. Yo les digo esto porque usted cuando se ponga a querer estudiar en algún momento los teólogos por ahí, sea por la línea que sea, no voy a mencionar porque yo he estado en algunos por allí de diversas denominaciones, los hermanos que amamos mucho, amigos, parientes también, pero son líneas de teología que ellos afirman que todo está acá remitido, pero ¿cuántos saben que Dios es más grande que lo escrito? Dios no se remite. Muchos hablan, hermanos, si usted quiere estudiar a Dios, así mismo dicen, estudiar y conocer la palabra de Dios, usted tiene que estudiar el hebreo, el griego. Y sabe, Dios no habla griego, no habla hebreo. Si usted quiere conocer a los escritores, que interpretar correctamente cómo escribieron ellos, para entenderlo a ellos, a los escritores que escribieron en arameo, en griego, en hebreo, bueno, ahí estudie esas letras. Y es bueno, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero para entender y conocer a Dios, cómo Dios se comunica, el idioma de Dios, por ahí de Zen, cuando empezaron todos los senitas, donde empezó la primera lengua. No era hebrea, no era ni griega, ni nada de esa, que después aparecieron las demás, cuando el Señor, acuérdense que vino la confusión en la Torre de Babel, y las lenguas se esparcieron. Pero antes de eso existía solamente. ¿Cuál era la lengua? ¿Cómo se comunicaba? ¿Qué idioma? Vamos a lo profundo del espíritu, la revelación. ¿Cómo se comunicaba Adán? Adán con el Padre, con Dios allí. El idioma que ellos se comunicaban no era hebreo, que uno pensando algunos que piensan que Dios habla hebreo, o el idioma que cada uno tiene. No, sino que se comunicaba en el espíritu, de espíritu a espíritu. Por eso que cuando él salió de la comunión, perdió por causa del pecado, Dios le dijo, ¿dónde estás? Le habló externamente, le habló desde afuera. No es que Dios no sabía dónde estaba, sino que ya no pudo hablar de espíritu a espíritu, porque él salió de esa comunión. Entonces le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondiste? ¿Me entiendes? Entonces, hoy día Dios quiere que nosotros, por la restauración en Cristo y la comunión con el Espíritu Santo, recobremos ese hablar de espíritu a espíritu, que es el idioma como Dios se comunica. Es un anticipo poderoso que le estoy dando, porque es la forma que Dios quiere que la iglesia aprenda. Ahora, el logo, lo escrito, tiene su valor, pero nosotros no podemos solamente, porque hay gente que se guía literalmente por lo que dice la Biblia, y ahí estaríamos en grandes problemas, guiarnos literalmente por lo que aparece acá en la Biblia, porque hay cosas que nos dice que usted no las puede aplicar. No sé si alguna persona, no esperando los que me estén escuchando ahí, si hermano que diga, yo cometí un pecado de, no sé, hablemos de un pecado más o menos de los graves, de adulterio. Ah, sí, hermana, espérese, diga dónde vive porque vamos a ir a buscar con hartas piedras. Aquí tengo piedras a mi espalda, vamos a ir a apedrearla. Porque la ley lo decía así. Si los vamos a aplicar, pastor, se está yendo al extremo. Pero lo que pasa es que mucha gente quiere aplicar literalmente, pero la Biblia tiene un espíritu, como existe el criterio, la aplicación, la ley, el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley
ese es el que tenemos que lograr. La palabra es eterna, es espíritu, y esa es la que tenemos que capturar, la palabra viva. Por eso nosotros hablamos de un Cristo vivo. No, algunos definen a Cristo como el logo, ¿no? El Cristo es viva, la palabra viva, diciente. En el principio, podemos decir, como dice Juan capítulo 1, en el principio era la revelación, y la revelación era con Dios, la palabra viva, y la revelación era Dios, es Cristo mismo. Por eso cuando hablamos, hay gente que nos tilda mucho, ustedes hablan tanto de la revelación, del Espíritu. Bueno, hoy día en el nuevo pacto dice que nosotros somos ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces hoy día necesitamos entender más allá de la letra, más allá de la interpretación de la Biblia, que también es bueno si alguien quiere hacerlo, pero eso es en un plano humano. Pero existe la palabra rema, la palabra revelada, y existe el espíritu, que es algo más profundo, el espíritu de la profecía, que es Cristo. Hoy Dios habla a través de Cristo, a través de la persona de Cristo. Ahí nuevamente vamos a Hebreos. Yo sé que algunos han escuchado este versículo, pero vamos nuevamente a Hebreos capítulo 1, verso 2. Dice, en estos postreros días, en el tiempo que usted y yo nos encontramos, estamos en los postreros días. ¿Cuántos saben eso? En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y a quien, por quien asimismo hizo todo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos después, voy a dejar listo abierto ahí un capítulo que vamos a concluir. ¿Ya? Ahí. Gloria al Señor. Ya. Entonces, para ir sintetizando, esto es muy valioso que lo dejemos en claro. Existe el logos, existe lo escrito, existe también lo que se llama la interpretación bíblica, lo que el hombre interpreta y estudia en teología, en seminario y todo lo que quiera para entender mejor los escritos de los hombres, interpretar lo que quiso decir Mateo, lo que quiso decir, no sé, Ezequiel, quien haya sido, que usted estudie, Daniel. Es bueno que usted busque interpretación bíblica, pero eso es solamente al nivel de lo que ellos denominan la iluminación. Se habla de lo que es la palabra inspirada, cierto, que solamente está remitida cuando se hizo el canon bíblico y están establecidos los 66 libros. Qué bueno que añadieron los escribas, los hombres del Sanedrín, que se juntaron por año, por las edades. Por eso que ha tenido tanta interpretación y hoy día podemos sacar cada uno su propia interpretación. Por eso que existen tantas sectas, tantas religiones. Por eso que la Biblia no es de interpretación privada. Pero cuando nosotros empezamos con el tema de buscar la propia interpretación, usted puede sacar de lo que usted quiera de la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia da para mucho si uno la busca con la razón lógica. Y entonces uno puede buscarla allí, la idea que uno quiera, de lo que uno quiera alcanzar. Si usted quiere apoyarse por en algún área para que haga ciertas cosas, no haga ciertas cosas, y puede tomarse de ideas diversas, y todo en un plano natural. Enseñar inclusive temas buenos, como un tiempo lo dije, pero no tocar con la vida, no encontrarse con el espíritu. Ahora, lo importante aquí es rescatar que los estudios nos van a servir para entender cómo los escritores, lo que quiso decir el maestro, que quiso decir el predicador, el apóstol. Lo bueno que en todo lo que añadieron estos eruditos por año y logramos tener ahora los 66 libros que tenemos aquí, el canon bíblico, en la revelación que está aprobada, que es la que ellos declararon que estaba inspiradamente, divinamente. Qué bueno que pusieron al apóstol Pablo. ¡Ja! Aleluya, aunque no estuvo con los 12, pero lo pusieron, reconocieron. Ahí se encontraron con un pasaje cuando él decía, pero esto lo hablo como hombre, pero esto también está diciendo, lo hablo de parte de Dios. Y no pudieron negarse estos entendidos, estos escribas o estos del Sanedrín, no pudieron negar la revelación
que era del apóstol Pablo. Así que gracias a Dios que toda esa grande gama de los 13 o 14, si respaldamos también que Hebreo también ahí hubo influencia o directamente o indirectamente de Pablo, los 14 ahí legados que nos dejaron esas 14 epístolas. Qué bueno, porque esas nos ayudan para entender más claramente el nuevo pacto, la revelación en lo profundo, dice lo insondable. Me gusta esta palabra, meditaba temprano, lo insondable, que habla de que algo que no se puede sondar, no se puede llegar a un fin. Llegué a lo más profundo, nunca va a llegar a lo más profundo de lo insondable, de la sabiduría, de las riquezas de Cristo, dice, insondable. O sea, no puedes llegar nunca al fondo. Eso es lo que vas a encontrar cuando te metes en la revelación de Cristo. Anhela, desea, buscar, anhelar, encontrarte con Cristo. Porque si vas a leer la Escritura solamente creyendo en lo escrito y no en la revelación de encontrarte con Cristo, de tener experiencias reales con el Cristo vivo, tú has tomado esto como algo de historia, como algo simplemente un libro, el libro de los libros, y tú lo reconoces, y sabiduría. Mucha gente cita la Biblia, los satanistas tienen la Biblia, hay satanistas que toman el Salmo 91 y citan, porque la gente que cree lo sagrado que está aquí en la Biblia, esta puede ser quemada y desaparece, pero cuando la palabra es viva, es revelada, se hace un rema, se hace algo vivo, escrito dentro de mí, entonces ya ahí, sin dejar del valor que esto tiene, pero esta palabra dejó de ser algo que está solamente acá remitido a un lugar, un espacio físico, la Santa Biblia, a ser algo que es vida dentro de ti, como dice Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more, viva, habite, así como el verbo habitó entre nosotros y vino a ser de nosotros una habitación. Asimismo, dice hoy día en el nuevo pacto que fue impartido Cristo, dice la palabra de Cristo more en abundancia dentro de nosotros. Qué glorioso, qué maravilloso, extraordinario, y todos los júbilos y adoraciones que podemos decir a Dios en gratitud por este legado hermoso. Pero hoy día tenemos la unción, y esto es importante, la unción del Santo, la unción que dice que nos enseñará todas las cosas. Y esa unción es orgánica, es corporativa, está sobre el cuerpo de Cristo, está sobre nosotros que somos su pueblo, que somos la comunidad profética, no solamente apostólica, sino apostólica y profética, donde podemos decir palabra autorizada. Todo lo que dijeron los apóstoles, lo que dice Pablo, lo que dice Juan, lo que dijo el Señor, pero también lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? A cada uno nos habla de diferente forma y manera. A algunos le habla por sueño, otros por visiones, otros en sus pensamientos. Ahí están leyendo la Escritura. ¿Cuánto le habla a Dios cuando estamos leyendo la Escritura y esta palabra, el logo, pasa a ser algo vivo dentro de mí y se revela algo? Pero tú tienes que moverte por la guianza del Espíritu Santo para que estas palabras, logo, se transformen en palabras vivas. Qué hermoso. Hay harto que decir, hemos mencionado harto entre el logo, el rema, que no quiero repetir más por ahora. Pero es importante decirle esto a modo de conclusión, que necesitamos prepararnos para este 2021 en la plataforma apostólica y profética. La iglesia ya tiene una palabra dicha, pero no podemos quedarnos tan solo con la palabra profética más segura, que está aquí, lo que nos dejaron, que tenemos que perseverar, la enseñanza de los apóstoles, el didaché, la enseñanza escrita ahí, revelacional, sino también lo que el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia hoy. Dice la palabra del Señor a las iglesias locales cuando habla en Apocalipsis. Dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice ahora presente. Dice el Espíritu a nosotros, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Hoy día sigue hablando el Señor. Quiero cerrar con este pensamiento. No dije que no iba a extenderme más de lo necesario, pero quiero leer el pasaje prometido de Primera de Corintios capítulo 14. Ahí habla del hablar en lengua. Qué importante, porque Dios usa las lenguas. El enemigo odia las lenguas del espíritu, no las lenguas de traducción humana, sino las lenguas del espíritu.
Él porque no sabe, no entiende, no las comprende, porque ese es un lenguaje espiritual con Dios. Y cuando nosotros podemos ministrar a alguien de espíritu a espíritu, y también la persona no necesita a veces interpretación, porque lo recibió en su espíritu. Eso ya es un nivel que Dios podría ministrar a alguien. Pero es importante usar las lenguas, pero después, como dice el verso 13 de 1 Corintios, pedirle a Dios interpretación. Existe la palabra de ciencia, que da un hecho, muestra algo, revela algo específico. Dios muestra algo específico, revela algo, un hecho. Existe la palabra de sabiduría, la sabiduría para poder interpretar ese hecho. Nos mostró una visión en relación a eso y ahora Dios tiene que darnos la interpretación o qué hacer, el cómo vamos a enfrentar esto, qué debemos pasos a dar, la estrategia. Ahí está la palabra de sabiduría y necesitamos el discernimiento de espíritu. Y ora a Dios que la iglesia también se mueva con harto discernimiento en estos tiempos para discernir entre todo lo engañoso, porque van a haber cosas que van a querer introducirse muchas veces en las iglesias, en enseñanzas heréticas de diferentes puntos, para cuestionar lo que hemos recibido, para poner en duda al Cristo que nos habitó, que está dentro de nosotros. Entonces yo necesito ser tajante, claro, conciso muchas veces, y estas clases las seguiremos haciendo porque las clases de entrenamiento tienen que ser las que a nosotros nos lleven al avance y al crecimiento de Cristo en nuestras vidas. Hay gente que habla mucho y vamos a hablar de la segunda venida. Algunos ni siquiera entienden la primera venida y buscan saber de la segunda, pero solamente algo cuando dice esto. Dice que la segunda venida tiene que ver que, dice el Evangelio según San Juan, dice, vendré y me tomaré a mí mismo. La venida, básicamente la venida del Señor tiene que venir a tomarse a sí mismo. Él no vendrá a tomarnos a nosotros como individuos, se vendrá a tomar a sí mismo. O sea, cuánto de Cristo se ha formado en ti, cuánto de Cristo está expresado, manifestado, cuánto yo he dejado que Cristo se forme, se manifieste, se exprese a través de mí. Eso es lo que va a venir a buscar el Señor, no al hombre, no al individuo, sino lo de Cristo, la herencia de Cristo en nosotros. Por eso que cada año, yo lo digo, lo decimos apostólicamente y pastoralmente, siempre estamos diciendo en la revisión de fin de año, es decir, cuánto hemos ganado de Cristo en nuestras vidas, cuánto se ha formado. Y esa es la ganancia real del año. Después de se suma y resta todas las cosas, usted dice gané por aquí, perdí por allá, son cosas a veces estadísticas, pero la real ganancia está cuánto de Cristo hemos ganado, porque si usted vio procesos diferentes de dolor, de lo que sea, y no ganó a Cristo, no se formó más de Cristo, eso fue un sufrimiento vano, no hubo ganancia para la vida de Cristo, no fue un examen de probar de lo que Cristo estaba en usted, entonces no fue una prueba enviada por Dios, porque si fue una prueba enviada por Dios es para probar lo que está dentro de usted y para que Cristo se forme más, se acrecente dentro de usted y usted gane más de Él. Entonces, Él se vendrá a tomar a sí mismo. Y eso es lo que el Señor quiere que sepamos. A veces nos llenamos con muchas ideas y perdemos el sentido real, que es Cristo. Dice, 1 Corintios, capítulo, vamos a leer el 14, verso 1, 2 y 3. ¿Ya? Solamente esos versículos. Y el 4, que es la conclusión final. 1 Corintios, voy a leer el versículo 1, 2, 3 con calma, y la culminación el versículo 4. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, lo pone por sobre todo. Sigamos el amor, busquen los dones, pero por sobre todas las cosas, que profeticen. Es lo primero que establece el Señor sobre la iglesia del Señor. Por sobre todo, encima de todo, por sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla lengua extraña, habla a los hombres. Perdón, no habla a los hombres, sino a Dios. Por eso que muchos quedan ahí. Por eso que las lenguas son más para estar en privado con el Señor. Son para Dios. Pues nadie la entiende. Por eso que uno no puede estar hablando en lengua. Imagínense que yo hiciera esta clase en lengua. No se entendería nada. Yo solo, en mi momento con Dios, sí tengo que hacerlo. Amén. Dice, le habla no a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay misterios que revela Dios a través del hablar en lengua. Practícala en tu vida personal e íntima. Pero el que profetiza habla a los hombres. Amén. El que profetiza habla a los hombres de parte de Dios. En la parte más básica de la profecía es
uno que habla por otro, uno que habla por otro, ¿cierto? Dios hablando a través de nuestras vidas o nosotros hablando por Dios. Dios nos usa ahí como sus parlantes. Pero el que profetiza habla a los hombres. Y aquí menciona las tres cosas por las cuales debe centrarse la profecía hoy día en el nuevo pacto. El que profetiza habla a los hombres para edificación. Hoy día el ministerio y el don profético, el ministerio como oficio del ministerio quíntuple, que también aparece, o el don profético que se manifiesta, la unción profética o el manto profético, como le llaman algunos, está sobre la iglesia y todos podemos y debemos profetizar. Esa es la enseñanza paulina, apostólica, que todos profeticéis. Entonces, ¿cuál debe ser el fin de la profecía, del don profético, del profetizar? Que traiga primeramente edificación. Segundo, exhortación. ¿Qué es lo que es la exhortación? Vamos, hermano, levantarse. Esto va a salir, esto vamos a terminar bien. Los años han pasado. El otro día yo mandé algo que evidentemente no era digamos, de la Biblia, sino que simplemente era para mostrar un ejemplo, cómo el mundo está enfrentando las realidades, porque hablan de que el año pasado, todo este año, bueno, el año pasado estamos anticipándolo, este año 2020 fue llamado como el año, por ahí, por esa enseñanza china, ¿cierto? El calendario chino, se habla de que fue el año de la rata. Bueno, y se habla que el próximo año va a ser el del búfalo. Entonces yo mandé un pensamiento ahí de inspiración, ¿cierto? Más que de inspiración, de motivación, porque la inspiración viene solo de Dios, pero decía de que nosotros este año vamos a arrasar, prepárate, porque vamos con todo 2021 por todo lo que pasó el 2020, y me gustó esa arenga que decía un hombre ahí, me reí y dije voy a mandárselo un rato a los hermanos para que también les pueda servir, quizás se motiven un poco ahí, porque a veces algunos lo han pasado mal este año, así que realmente como el año de la rata, se cumplió, para los que creen ese tipo de creencia. Y ahí también voy a mencionar algo más. En relación a eso, todos los años lo mencionamos, pero es importante que lo diga nuevamente. Y ahora, no, viene el del búfalo. El búfalo arrasa con todo. Bueno, hay gente que se esmera y se toma de esas cosas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una fe y una confianza mucho más alta. Todo lo que nosotros vemos. Hay gente, como decíamos, ni siquiera quiso celebrar la Navidad, porque eso es del mundo, eso es del Dios Sol, aquí y allá, y el Año Nuevo, no, el Año Nuevo, total, para nosotros todo igual. Bueno, usted aprenda a tener esta actitud de celebración independiente, no se meta con problemas que la gente esté de acuerdo, no esté de acuerdo, piense lo que piense usted, nadie le quite el gozo y el disfrute de agradecer al Señor por lo que Él hizo, por lo que Él entregó, porque Él se encarnó, por lo que el Cristo nos va a dar este año, por todo lo que nos dio, terminamos en victoria y nos proyectamos para el 2021 en poder, en gracia, en el Espíritu. Pero usted tiene que ser un agradecido para prepararse para lo que viene. Él lo habló profundamente el Señor en esta semana. Así que es una puerta que usted abre, la gratitud. Otro punto más, por ejemplo, los meses, cada mes también habla de un Dios. Cada enero, febrero, marzo, todo habla de un Dios y todo el calendario está entre los romanos, entre también tantas creencias que vienen de ahí de los griegos, todas esas cosas las mezclaron y metieron Dios extraño. Todos los meses tiene algo, pero nosotros no nos regimos por eso. Agosto, ¿por qué agosto? Agosto de un Dios de la muerte, por eso muchos lo tiran como chiste. Tienes que pasar agosto, pero no saben el trasfondo, por qué en ese tiempo mucha gente muere, hay un espíritu que se mueve allí, pero nosotros estamos por sobre todo eso, porque estamos en Cristo, estamos en el nuevo pacto, estamos bajo esa unción donde Cristo habla. Hoy día a través de la iglesia sigue Dios hablando a través del Hijo y el Hijo a través del Hijo que es el nuevo hombre corporativo que somos nosotros. La iglesia sigue anunciando, diciendo lo que dice el Padre, porque nada habla el Hijo que no oiga primeramente del Padre. Hoy día también tenemos que decir todo lo que oímos del Padre en nuestros tiempos de comunión. Necesitamos aprender, por eso nos apartamos en estos días en oración y ayuno, los primeros días del año. Espero que varios se sumen los 12 días. Espero no estar diciéndole que ya tengan ahí organizados algunos días para ayunar los 12 días y que puedan entrar en comunión y digan, pastor, sabe que recibí esto del Señor, a mí me trae gozo, porque así lo uno con las cosas que Dios pueda estar hablando y confirma, y vamos a ir soltando palabras para el mes.
qué bueno, porque vamos a anticiparnos con la palabra profética, no nos regimos por el calendario chino, ni maya, ni de los coreanos, ni de quien sea de ahí que se le ocurra, del oriente, sino de lo que el Espíritu del Señor dice, lo que habrá de venir, que nos dice el Señor. Entonces, dice la exhortación, ¿qué hace? Arenga, anima, vamos que se puede, en Cristo lo podemos en Él. Vamos, levántese, es tiempo de despertar, no duermas, dormilón, es tiempo de consagrarse, de creerle, de creer para obedecer al Señor, hacer lo que Dios le gusta, y también de consolación. La palabra profética habla a los hombres para edificar lo que está saliendo de tu boca. Pregunta, si es profético, tiene que edificar. Segundo, exhorta, levanta. La exhortación habla de levantar, de animar, de fortalecer, de dar ahí un nuevo aire. Y de consolación. ¿Cuánta gente necesita ser consolada? La palabra profética, la palabra del Espíritu, el rema de Dios tiene que traer consuelo en medio del dolor. Hemos aprendido en este mes y por todos los tiempos que hemos vivido de dar gracias en todo. Gente que vivió padecimiento, muerte, situaciones diversas en la familia, y aprender a agradecer y gozarse en medio de la tribulación. Eso es una obra del Espíritu, una palabra de consolación, que podemos recibir gracias, que podemos abrirnos al consuelo de Dios, que Dios está allí para ti, ser un abrigo, una fortaleza, un ancla segura para tu alma, para afirmarte lo que Dios dijo, porque no hay ninguna cosa más alta que lo que Dios dice, no hay cosa más por sobre lo que es Dios, no hay ninguna cosa que lo supere a Dios. Entonces necesitamos oírlo a Él, porque Él es la ancla segura, y Él habla y juramenta por sí mismo y nos da esa ancla segura, porque hoy día que ya no estamos en un viejo pacto que eran solamente promesas, sino que estamos en el cumplimiento. Por eso que podemos entrar seguramente este año a ver cosas cumplidas, como decía alguien acá en la semana, el lunes, lo decía también yo con una hermana hablando, me confirmaba lo mismo, de que muchas cosas que Dios nos habló, nos afianzó, se nos reveló. Hay algunos que ganaron en este año, realmente se les reveló cosas que hablamos, y hay una ganancia, porque luego empieza a experimentarse, a vivirse, a disfrutar las palabras rema. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Dios nos está trayendo consolación también. Alabado sea el nombre de Jesús. Y termino diciendo, porque el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica. Nuevamente, lo más importante que tiene que traer la profecía es edificación. Todos estos años Dios nos ha soltado palabras que han sido de mucha edificación. No sé cuántos podrían confirmarme con un amén allí, como le gusta al pastor Rodrigo que le diga, a ver cuántos dicen amén allá del otro lado. Bueno, cuántos me dicen amén en estos días. En estos días, cuánto le ha edificado las palabras del mes de enero, las profecías, lo de febrero, de la consolidación, de la enseñanza, todo lo que Dios nos preparó sería revisar el año ahí, cuántas palabras rema que fueron realmente de edificación, no solamente como estudio bíblico, sino palabras que se nos hicieron vida. Yo quiero inspirarte al concluir y terminar este tiempo de la palabra, que no quise extenderme más hoy día, quise solamente fluir espontáneamente, no quise traer nada escrito para no extenderme más, pero sí quisiera dejarte esto en tu corazón. Cristo, el Espíritu Santo, el ungido Cristo, el Cristo que habla, hoy día está en la iglesia, está a través del Espíritu en nosotros, habitándonos. Somos el cuerpo, la corporificación de Cristo. Tenemos la unción del Santo, tenemos la palabra profética autorizada. Podemos decir, entra en tiempos de comunión, termina este año en gratitud, con una expectativa grande de disfrute, de celebración, de agradecer al Señor por lo bueno, por lo malo, por lo que no se dio, por lo que vendrá, por la fe. Gracias al Señor por las bendiciones, gracias por lo que Dios nos ha dado, por aquellas cosas que nos has brindado, la iglesia que ha sido bendecida, guardado, preservado, mi hermano. Dios ha sacado gente victoria, ha visto provisiones abundantes, gente que han recibido algunas bendiciones extra. Agradézcale al Señor por todo, agradézcale al Señor por todo. Terminemos con esta actitud, pero después de la 001 del 2021 entra esa comunión.
de muy soltero. Yo a veces, alguna vez alguno me ha escuchado esto, pero de muy soltero, yo teniendo 17 años, 17, 18, 19, y hasta la edad que ahora estando con mi familia, ya, a veces tengo que estar con ellos, pero muchas veces estando solo, cuando estaba soltero, sobre todo, todos mis hermanos, ahí, el otro día mi hermana recordaba, históricamente o tradicionalmente, decía ella, viendo los juegos. Es verdad, todos partían, pero me quedaba en casa, solo en mi pieza, ahí. Primer abrazo, como los pentecostales le enseñaron, abrazando al Señor, pero por sobre todo dando gracias, pero declarando, teniendo tiempo de comunión, entrando en el Espíritu al 2021. Usted haga lo mismo. Este año 2021, Señor, yo voy a entrar en comunión, en disfrute, profetizando, quiero ponerme en comunión, quiero que tú me des palabra, que tú me digas, yo quiero, cada uno tiene que descubrir de qué forma Dios te habla a ti. Bueno, Señor, de la forma que tú me hablas en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, no dejarme distraer por la voz externa. Señor, yo quiero sopesar lo que recibí con tu escritura también, no quiero distraerme, creer algo antojadizo, y si es necesario, consúltanos con algún anciano, pastor, con alguien que te pueda confirmar lo que Dios te dio. Pero tú dilo, decláralo para este mes, para el próximo mes, y para el próximo mes, y para el próximo mes. Va a seguir haciéndolo durante todos los meses, porque no pertenecen a los dioses paganos, no pertenece al mundo, no pertenece al sistema ni a Satanás. Todo este mundo está bajo la autoridad del Señor. Aunque hay un príncipe, hay un rey que está por sobre todo. Hay maldad, pero hay una gracia abundante. Hay estructuras religiosas, pero por sobre eso está la iglesia real de Jesucristo. Está la palabra viva, diciente, que está en nosotros, sus hijos. Soltemos esas palabras, atrevámonos a ponernos en ese monte alto. Ahora no necesitamos ir a un lugar físico alto, sino en el lugar más alto que estamos hoy día, en Cristo, a decir esas palabras. Ahí en tu casa, en tu azotea, en tu living, donde quiera que estés. Si vas a estar en una terraza viendo ahí, en algún año me ha tocado ahí, y de ahí declarar, dar gracias y declarar algunas palabras, y después ya cuando estés quieta, solo, usted en intimidad, en comunión de espíritu a espíritu, empieza a comunicarse y que Dios le diga sus palabras para este año, porque yo quiero moverme con tus remas este año, quiero que esto sea para mí, para la iglesia, para la edificación, para el cuerpo. Necesitamos unirnos en lo orgánico, en lo corporativo, en los remas de Dios. Dios ya se está anticipando, ya no está hablando, pero necesito con esta palabra de día miércoles, el último miércoles del 2020, activar el espíritu profético de la iglesia, porque no es solamente sobre alguno que Dios habla, no solamente sobre uno o dos, sino sobre el cuerpo, sobre la iglesia, sobre usted, sobre cada uno de nosotros está esta unción sobre la iglesia del Señor. Yo necesito que este mes que se viene, enero, que va a tener la connotación primera, que todo mes de enero nosotros lo tomamos para profetizar, principalmente los 12 días, primero para abarcar el mes. Necesitamos gente unida en comunión, en oración, en ayuno, para anticiparnos, para ganar la batalla y por sobre todo para movernos con los remas de Dios. Bendigo al Señor por este tiempo. Concluimos en acciones de gracia. Gracias por su disposición. Gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, por sus amén, por su confirmación, por sus palabras vivas y eficaces. Gracias. Yo bendigo al Señor. Agradézcale un momento allí en su lugar. Gracias. Dale gracias al Señor por la iglesia. Dale gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por la pandemia, por todo lo que ha sucedido este año, porque a pesar de todo, Dios ha mostrado su amor, su fidelidad, su protección. Dios nos ha librado. Cuánto han caído, cuánto han muerto, cuánto han partido, y Dios por su propósito todavía nos tiene acá. Padre, queremos agradecerte, tomar este tiempo para ti, para honrar, para exaltar, para preparar nuestra mente, nuestro corazón para el 2021. Pero queremos terminar en la plataforma correcta que nos enseñaste este año, y es, Señor, haciéndolo de la forma correcta, con celebración, con disfrute y con gratitud. Que la gratitud sea la puerta que va a abrir muchas cosas, que la gratitud sea lo que va a provocar milagros, que la gratitud sea lo que va a ver lo sobrenatural de nuestras vidas. Gracias, Padre. Queremos abrirnos en gratitud y prepararnos, ensanchar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para que el 2021 sea
nuestro de la iglesia sea llevado en el Espíritu bajo la autoridad de Cristo para bendecir y establecer reino, autoridad y la verdad presente bajo este nuevo pacto, bajo el Cristo que está en nosotros. Gracias, somos ganadores, somos vencedores. No vamos a estar batallando batallas que Cristo ya ganó, pero sí vamos a decir lo que tu palabra dice, que todo lo podemos en Cristo y en ti vamos a vencer. Vamos a salir airosos. Señor, la guerra ya fue ganada. No vamos a pelear guerras que no nos corresponden, pero sí vamos a pelear la batalla de la fe, pero no en nuestra fuerza, sino en tu gracia, en el Espíritu. Nos vamos a atrever a decir lo que tú estás diciendo, lo que tú quieres que digamos para el próximo mes, para los meses que siguen, para todo este año 2000. Señor, 21 o 2021, vamos a ponernos de pie en la posición como iglesia para declarar las palabras proféticas más seguras y decirle a este mundo, a este sistema, que todavía nuestro Dios reina y que todavía está la iglesia, que todavía está la sal, la luz y los valientes que van a heredar, que van a tomar la tierra y que Dios nos va a llevar a cosechar y que muchos ya están preparados y que vendrán a la casa del Señor, al reino de Dios, a la salvación del Señor, porque hay un pueblo que va a atreverse a compartir la verdad, el evangelismo, la verdad de las buenas noticias a este mundo que no tiene esperanza, que solamente en ti se halla la esperanza verdadera. Gracias, Padre. Bendecimos las casas, las familias, los hermanos, que tengan una noche extraordinaria en este día 31 como familia. Guarda, protege a los niños, a los ancianos, en los grupos donde se reúnan, la ida, la vuelta, los viajes, los vehículos, todo bajo tu protección. Gracias, Padre, que sea un disfrutar. Guarda familia, guarda de incendio, de peligro. Protege, Señor, a tu pueblo santo y a tus hijos y a los que han de ser salvados por el propósito eterno. Muchas gracias. Oramos en gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Quise dejarlo hasta allí, no quise extenderme más de lo necesario, pero quise dejar esas palabras rema, esa inspiración, esa motivación también que tiene que estar en el corazón, pero busque la guianza, la sabiduría que viene del Espíritu. Pídale a Dios activarse en los dones de Dios, porque todo está sobre nosotros, ya está la unción, tenemos la unción del Santo, lo tenemos todo. No necesitamos que alguien venga y si podemos hacerlo, hagámoslo, oremos unos por otros, pero lo importante es que ya lo tenemos, está sobre nosotros, el Espíritu de Cristo, de la profecía que está dentro de nosotros. Les bendigo en Cristo Jesús. Un abrazo grande. Proyéctense para vivir en acción de gracia este próximo año. Se nos viene bajo la autoridad de Cristo. Sean eficaces en dádiva, en amor, en expresión, en ofrendas de acción de gracia, concluyendo un año para honrar al Señor. Un abrazo grande, les amo, les bendigo en Cristo Jesús y ya nos estaríamos viendo online, Dios mediante, presencial, los que se pueden por acá, ya hasta el próximo año. No sé si el viernes vamos a hacer una conexión breve o ya hasta el domingo de celebración, que es el domingo 3, cenando, profetizando, el primer domingo del año va a ser glorioso. Bendigo al Señor, un abrazo grande, me despido y sigan llamando, conectándose, siendo fieles a la fidelidad del Señor en todo. Los que no han hecho pacto de fidelidad, de entrega, de ofrenda, de acción de gracia, aproveche esta instancia de fin de año y profetizar también con una ofrenda de lo que no ha podido dar, de lo poco, de lo mucho. Ahora hágalo, una ofrenda especial para Dios, para honrarle a Él y su gloria. Les bendigo, un abrazo grande, paz del Señor, buenas noches. Paz de